Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. EK Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para todos ustedes Jesús Ponte. Finalizó la segunda semana de acción de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. 4 encuentros disputaban este día domingo 26 de octubre en nuestro país. Una jornada repleta nuevamente de acción, 2 encuentros que finalizan por 1 carrera, otro que finaliza por 2 y el cuarto encuentro que finalizó por 3 carreras nada más. Es decir, máxima emoción en esta jornada dominical. E iniciemos de una vez analizando lo que nos deparó esta jornada de día domingo. Y precisamente vamos a ir con uno de los encuentros que terminó casi de último en la jornada de este domingo. Y es el que se disputó en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay entre los Tigres de Aragua, los líderes del torneo, y los Navegantes del Magallanes. Triunfo nuevamente para los Tigres de Aragua, que cerraron la semana de forma perfecta. 4 encuentros disputados en Maracay, 4 triunfos para el equipo dirigido por Osvaldo Guillén, 3 carreras por 2, victoria para el relevista zurdo Cristian Suárez, la derrota para el abridor de Magallanes, actual pitcher y regreso del año Junior Guerra, y Ronnie Williams, que sigue siendo un brazo de goma para ese bullpen del manager Ozzy Guillén, se apuntó su segundo salvado de esta contienda. Un encuentro que, como les digo, tuvo un gran duelo de picheo en la lomita. Colin Wiles abrió por los Tigres de Aragua, en 4 innings de labor permitió 2 carreras, solo una de ellas limpias, y Junior Guerra, aunque permite 3 carreras y carga con la derrota, solo una fue limpia en la jornada del día de ayer. Un encuentro con muchos detalles que se disputó rápidamente, 2 horas 41 minutos fue el tiempo total del encuentro y que pasamos a analizar. Empezaba ganando Tigres de Aragua en el mismo segundo episodio cuadrangular de Albert Martínez, colocaba el encuentro 1-0. Hay que decir que en esta apertura Junior Guerra permitió de su propia responsabilidad, entre boletos y hits, se le envasaron 8 corredores, sin contar los errores al campo que cometió Magallanes, únicamente responsabilizándolo de lo que le compete a él, pasaportes y hits. 8 bateadores, y de los cuales 5 se le envasaron en las primeras 2 entradas, lo que demuestra que de ahí en adelante Junior Guerra pudo ser bastante dominante para los Navegantes del Magallanes, que en la quinta entrada iban a irse arriba en el marcador 2 carreras por 1, después de que un pelotazo de Renato Núñez y un doblete de Eliezer Alfonso Jr. colocara hombres en tercera y en segunda sin out. Luego un roletazo de Rugne Dodor a primera empataba el duelo, y un passball de JJ de Horacio terminara colocando a Magallanes arriba en el marcador. Luego los Tigres iban a aprovechar los parpadeos defensivos de los Navegantes del Magallanes, puntualmente 2 errores a la defensa que le costaron el inning y el juego a los turcos. En el quinto episodio, Lorenzo Cedrola se envasa por un error de Luis Swissbell. Es verdad que apenas parpadeó con la pelota Swissbell, la tumbó, y cuando hace el disparo rápido a la primera ya se le había envasado Cedrola por esa gran velocidad que tiene, pero bueno, es lo que es el béisbol. Si cometes un parpadeo ante un pelotero tan importante como Cedrola y tan rápido, lo pagas caro. Luego un doblete de Keiber Rodríguez, que para nosotros es el MVP del encuentro al irse de 4-2, colocaba hombres en tercera y en segunda. Estaba ya parado Cedrola en tercera y Keiber Rodríguez en segunda, cuando José Gómez increíblemente lanza para el home sin ningún tipo de necesidad, lo hace mal y termina metiéndose hasta la goma Lorenzo Cedrola, empatando las acciones, y Keiber Rodríguez llega hasta la tercera. Luego, con el cuadro adentro, Cafecito falla con un rolling a la segunda, la pelota no la pudo dominar por completo Odor, termina completando el out José Gómez, pero los Tigres iban arriba en el marcador 3 carreras por 2. Luego Magallanes iba a tener un par de oportunidades más para anotar carreras. Yo creo que sobre todo en ese séptimo episodio, que llegaron a tener hombres en tercera y en primera, con 2 outs en la pizarra, increíblemente teniendo a Sardiñas, a Diego Rincones, a Roosevelt Estrada y a Tucupita Marcano. El manager Eduardo Pérez deja en el home a Sandy León, que es un extraordinario catcher defensivo, pero Sandy León apenas tiene un hit en 10 turnos al bate en esta campaña, y aún así Eduardo Pérez lo dejó consumiendo el turno. Un foul fly al receptor iba a finalizar ese episodio. En la novena entrada, Magallanes iba a volver a tener una oportunidad contra el cerrador Ronnie Williams. Boleto de Luis Swissbell y sencillo de Ángel Reyes colocaban hombres en segunda y en primera sin out, pero después sacaba la casta Ronnie Williams para ponchar a Renato Núñez, dominar a Eliezer Alfonso Jr. y Rugne Dodor terminara ponchándose en ese último out del juego en cuenta de 3-2 para que los Tigres de Aragua obtengan otro triunfo. Nuevamente trabaja de forma inmaculada el bullpen de los Tigres de Aragua.
3 jornadas de forma sucesiva, viernes, sábado y domingo, en que el bullpen de los Tigres de Aragua es absolutamente inmaculado. Lo está llevando de gran forma el manager Osvaldo Guillén. Orber Moreno también está haciendo un gran trabajo como coach de picheo y los Tigres siguen cosechando triunfos. Esto sabemos que es cíclico, hay unos equipos que su buen momento es más largo que otro, pero los Tigres están aprovechando al máximo este excelente comienzo de campaña. Muy bien a la defensa, muy bien corriendo las bases, un picheo hermético y un manager que hace los movimientos en el momento adecuado. En su contraparte, Magallanes no termina de batear. Ayer dejaron 5 hombres en circulación, se fueron de 6-0 con hombres en posición de anotar y los Tigres de Aragua aprovechan el mínimo error del adversario para hacértelo pagar caro. Vámonos ahora entonces al estadio universitario, donde se enfrentaban dos equipos que tenían 3 derrotas de forma sucesiva y fue el local Tiburones de La Guaira quien salió de esa mala racha al vencer 6-3 a los Bravos de Margarita en el estadio universitario. Duelo hermoso además porque se disputó a la 1 de la tarde, donde nos gusta ver también pelota en Venezuela. Zach Ross era el abridor por parte de los Tiburones, volvió a tener una buena apertura, se lo hemos dicho a los amigos guairistas, quizás le batean en una apertura porque esto es así, pero Zach Ross va a ser un pitcher que domine en la liga siempre y cuando lo acompañe la salud. Ayer 5 innings y 2 tercios de labor, una carrera limpia permitió, se le envasaron 4 adversarios y ponchó a 6. Zach Ross por parte de los Bravos de Margarita. Osmer Morales lanzó una apertura de 4 entradas de labor, se le envasaron hasta 9 adversarios a Osmer Morales, permitiendo 3 carreras limpias. El triunfo fue para Odanier Mosqueda, que inició relevando el octavo y ante la crisis de picheo o relevo que tiene Tiburones, también lanzó el noveno, se acreditó el triunfo, mientras que Carlos Navas fue el que permitió esas 3 carreras en el octavo inning parte baja para que los Tiburones terminaran ganando. Se carga con la derrota Carlos Navas porque así es, el encuentro llegó empatado al octavo inning parte baja, había iniciado ganando con un elevado sacrificio Bravos, luego un jonrón de Máximo Acosta con Arainamo en bases, colocaba Tiburones 2-1, otro sencillo de Arainamo en la segunda, colocaba el juego 3-1 y después la ley del ex Wilson García con 2 outs en la pizarra conectaba cuadrangular por lo más profundo del jardín izquierdo y central con Alexia Marista a bordo para que los Bravos de Margarita en ese sexto episodio empataran las acciones. En ese momento fue contra el lanzador zurdo Eudis Hidrogo. Pero para esa octava entrada, que es la que nos interesa analizar, los Tiburones de La Guaira se iban a ir adelante en el marcador. Ese octavo inning que ha sido, entre comillas, muy malo para los Tiburones en esta semana, terminó siendo beneficioso para ellos en ofensiva, ¿no? Iniciaba fallando Kerrigan contra Carlos Navas, pero después doblete de Kelvin Melián y 4 malas intencionales a Luis Guilorme colocaban hombres en segunda y en primera con un out. Se enfrentaban a Sebastián Rivero, que este año es un bateador muchísimo más activo en el home play, conectaba sencillo al jardín izquierdo y se iba arriba a La Guaira 4 carreras por 3. Luego fallaba Pedro Castellanos y el turno le correspondía a Arainamo, que con un sencillo al jardín central se traía para la goma a Miguel Hernández y a Sebastián Rivero para que los Tiburones colocaran cifras finales en el encuentro. Luego en la novena entrada iba nuevamente a lanzar Odanier Mosqueda, que dominó a Alexia Marista, dominó a Wilson Ramos y a Ramón Flores para finalizar el encuentro. Esos 6 outs que hizo Odanier Mosqueda, fundamentales para unos Tiburones de La Guaira que necesitaban el triunfo de la jornada del día de ayer, no podían permitirse caer en su cuarta derrota de forma sucesiva, una semana en la que jugaron mala defensa los Tiburones de La Guaira, en algunos encuentros el picheo relevo no pudo responder, pero por lo menos cierran la semana con una victoria importante. Los Bravos metidos en una mini crisis, pudiésemos decir, es la cuarta derrota de forma sucesiva por parte de la tropa que dirige Henry Blanco y ahora tendrán que buscar los triunfos precisamente en su casa contra los Tiburones de La Guaira el próximo día martes. Ahora veamos lo que ocurrió en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Victoria para las Águilas del Zulia, 4 carreras por 2. Una semana que termina siendo bastante positiva para Zulia, con 3 triunfos y 2 derrotas, pero más allá del récord, que no es altamente positivo, el contexto que tuvo Águilas del Zulia termina siendo una gran semana porque llegaron en un momento a permitir 34 carreras en 2 duelos, visitaron a Tiburones 2 veces, visitaron a los Cardenales de Lara y aún así terminan saliendo con récord positivo, con lesiones como las de Oslevi Basabe. No se le terminó de recuperar esta semana José Herrera y Ali Castillo también estuvo algo tocado por un pelotazo, así que termina siendo, bajo ese contexto, una gran semana para las Águilas del Zulia, que como les digo ganaron 4 carreras por 2 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez. El triunfo fue para el lanzador derecho Eiberson Polanco, la derrota para el lanzador derecho también Robinson Hernández y Silvino Bracho, que obtuvo su segundo salvado de la campaña, además en noches sucesivas porque ya había salvado el día sábado en el estadio
Universitario contra Tiburones. El encuentro parecía que iba a ser un duelo de carreraje, porque en el mismo primer episodio tanto Águilas como Cardenales iban a anotar 2 carreras cada equipo. Muciotti, que vivió una gran jornada ayer, se envasó en 4 de las 5 presentaciones al plato que tuvo, iba a remolcar la primera carrera del encuentro. Había iniciado el episodio Jason Chourio ponchándose, luego Ali Castillo iba a sonar un sencillo al jardín derecho y se iba a meter hasta la segunda por un error en el fildeo de Danry Vázquez, y ese sencillo de Simón Muciotti iba a poner en el marcador 1 carrera por 0. Luego Jonathan Perlaza recibía base por bolas y José Pirela, con un hit al jardín central, colocaba el juego 2-0, hombres en tercera y en primera y un out, pero pudo sacar lo mejor de sí el abridor Max Castillo, que le había dado pelotazo a Castellanos, se habían llenado las almohadillas, pero ponchó a Eduardo Torrealba y dominó a José Godoy para finalizar ese primer episodio que podía hacer de mucho más daño para las Águilas. Luego, en la primera entrada, Cardenales de Lara iba a empatar el marcador. El descontrol le jugó en contra a Patrick Wicklander, que le había dado base por bolas a Palmellani y pelotazo a Everson Pereira. Con hombres en segunda y en primera, sin out en la pizarra, dominaban a Rangel Ravelo, avanzaban los corredores, dominaba también a Danry Vázquez, pero después de tener 2 out en la pizarra, recibió un sencillo de Juan Yepes que iba a igualar el marcador. Terminó siendo una buena salida para ambos abridores. Castillo terminó trabajando por 5 entradas donde solo permitió 2 carreras limpias, mientras que Wicklander completó los 4 innings de labor. Se le envasaron hasta 6 corredores. En el séptimo inning, el bullpen de Cardenales vuelve a ser mella. Nuevamente esta semana, esta fue la tónica de Cardenales, tanto con Hunter McMahon en su momento contra Magallanes el viernes, luego el día sábado contra los Tigres de Aragua Christian Cosby, y este día domingo Robinson Hernández en esa séptima entrada es el que iba a padecer. El episodio lo iniciaba Jason Chourio con doblete, luego un roletazo de Ali Castillo entregaba el primer out, pero avanzaba Chourio hasta la tercera. Increíblemente, el manager César Isturiz le decide dar las 4 malas a Simón Muciotti. Yo no diría que es una mala idea darle 4 malas a Muciotti, porque bueno, tampoco es que sea un bateador super slugger. Es verdad que estaba viviendo una gran noche, pero bueno, se podía dar las 4 malas, pero es que le vas a dar las 4 malas para enfrentar a Jonathan Perlaza, un pelotero que este año remolcó más de 110 carreras en ligas menores, que era el líder remolcador en lo que iba de semana, que tanto a la izquierda como a la derecha batea. Y de hecho, lo más increíble del asunto es que le dejó el derecho Robinson Hernández a Jonathan Perlaza, tomando en consideración que Perlaza batea a las 2 manos, suele estar más incómodo bateando a la derecha. Pues bueno, le dejó a Jonathan Perlaza, que es un bateador que ya debería estar en grandes ligas, se lo dejó a Robinson Hernández, hit hacia el jardín izquierdo, se va arriba Águilas del Zulia y el encuentro se colocaba 3-2. Luego de 2 out en la pizarra, ya con el relevista Juan Zapata en el box, Ángelo Castellanos sonaba un indiscutible al jardín central para colocar el encuentro 4 carreras por 2. El séptimo episodio de las Águilas del Zulia lo lanzó Cabanerio, sin mayores problemas a pesar de que se le envasó 1. El octavo lo lanzó Pedro Rodríguez, que con algunos inconvenientes pudo sacarlos sin ningún tipo de carreras. Y el noveno inning para Silvino Bracho, que después de dominar a Eduardo García, le dio base por bolas a Johnny Hernández, pero sacaba la casta para ponchar a Damiano Palmellani y a Everson Pereira para que las Águilas del Zulia obtuvieran una nueva victoria. Unas Águilas que el día de ayer jugaron limpias en el terreno de juego, sin cometer errores. Este equipo mejoró del cielo a la tierra, 2 victorias de forma sucesiva. Esta semana no batearon mucho tampoco el día domingo, un poco más que el sábado, pero lo importante para ellos es que su picheo mejoró. Le permitieron 3 carreras a Tiburones, 2 carreras nada más a Cardenales de Lara, y cierran la semana en récord negativo. Por el lado de los Cardenales de Lara, ese triunfo contra Magallanes en la 9ª entrada, con 2 outs en la pizarra y 2 strikes ya, o sea, está un strike de perder Cardenales, terminó dándole oxígeno, pero la verdad es que no fue una semana nada positiva para Cardenales de Lara. Si no hubiese sido por ese jonrón de Jefferson Quero, esta pudiese ser una semana tranquilamente de 3 triunfos y 7 derrotas para Cardenales de Lara, que tendrá que trabajar muchísimo con ese bullpen que hasta ahora no está funcionando. Y para el final dejamos la gran remontada heroica de Caribes de Anzoátegui, que dejó en el terreno a los Leones del Caracas en Puerto La Cruz 11 carreras por 10. Pero no es solo que los dejó en el terreno, es que el Caracas desperdició, o Caribes remontó, como ustedes lo quieran ver, una ventaja de hasta 7 carreras. El Caracas en el 6º inning estaba ganando 10-3 y termina perdiendo el juego de pelota. Esa parte final del bullpen de los Leones del Caracas no rindió y termina ganando el conjunto oriental 11 carreras por 10. La victoria para el lanzador Diego Moreno, la derrota para
el que se supone iba a ser cerrador de los Leones del Caracas, Junior Flores, y el MVP del encuentro para Jesús Sucre. Nuevamente para Caribes de Anzoátegui, el abridor no completa ni siquiera una entrada. De hecho, hay que decir, en Caribes de Anzoátegui, ellos obtienen esta semana 5 triunfos en 6 duelos, pero 4 de sus abridores ni siquiera fueron capaces de completar el tercer episodio. 4 de sus abridores ni siquiera completaron el tercer episodio y cierran la semana con 5-1. Así que eso habla de que el bullpen respondió, sobre todo el bateo de Caribes de Anzoátegui, pero que el manager Asdrúbal Cabrera movió bastante bien sus piezas. En el caso de los Leones del Caracas, la apertura la hizo Miguel Romero. Señores, esto es más de lo mismo. A Miguel Romero le volvieron a batear. Esto no sorprende a nadie. Ya tiene 2 temporadas en Venezuela en las que estuvo con Tiburones y le dieron no consejos al cubano. Ahora otra vez Leones, de forma increíble por parte de su gerencia, lo deciden traer y han sido 3-4 presentaciones este año en lo que ha llevado es palo limpio Miguel Romero. 16.50 la efectividad que muestra en esta campaña, y dicho sea de paso, sigue sin producir esta importación del equipo. Más allá de Beckway, que es el único importado que ha hecho algo relativamente positivo para los Leones del Caracas, JC Kiss no aparece en una jornada como la de ayer. Lisandro Santos apareció el día sábado, pero no lanzó el domingo. Apenas un tercio de labor lanzó el sábado. José Mesa todavía no debuta con los Leones del Caracas. Entonces, a pesar de que todavía no tienen siquiera completa la cuota de importados los Leones del Caracas, es que los que tienen han mostrado poquito o nada, a excepción, eso sí, de Beckway, que lo están utilizando como opener porque, lamentándolo mucho para el Caracas, no tienen suficientes nombres en cuanto a la rotación para producir. Así que, aunque Leones tiene récord de 4-4, el panorama no aparece tan alentador, aunque quizás para esta próxima semana pueden recibir noticias importantes, pero sobre todo con peloteros que se pueden incorporar, peloteros de posición. De cuanto al picheo, no pareciera haber un claro cambio dentro de los Leones del Caracas. Pero en todo caso, analizando la jornada del día de ayer, como les digo, los Caribes de Anzoátegui llegaron a el sexto episodio perdiendo 10 carreras por 3 y terminan ganando el juego de pelota. El bullpen en el tercio final de los Leones del Caracas no pudo hacer el trabajo. En el caso de los Caribes de Anzoátegui, Luis de Ávila tampoco hizo su trabajo como abridor. Jorvin Pantoja le siguió y aunque hizo 2 innings y 2 tercios terminó permitiendo 2 carreras. Cifontes ni siquiera hizo un solo out. Loiger Padrón permitió 2 carreras limpias en 2 tercios de labor. Pero de ahí en adelante, Jason Campos, Rafael Marcano, Francis Peguero y Diego Moreno se encargaron que en esos últimos 5 innings finales lanzar 5 ceros para que su extraordinaria ofensiva tuviese la oportunidad de, remontar el encuentro tal y como terminó ocurriendo. Así que en la altura del sexto inning parte baja, cuando comienza ese episodio, estaba ganando el Caracas 10-3. El relevo del Caracas, sin hacer el trabajo, permitió que se le metieran el encuentro Caribes. En el sexto inning, cuadrangular de Romer Cuadrado para descontar. En el séptimo episodio es en el que empieza el verdadero desbarajuste por parte del Caracas, producto de, un sencillo de Hernán Pérez con las bases llenas para poner el juego 10-5. Luego un triple barrebases de Carlos Mendoza colocó el juego 10-8. Carlos Mendoza, candidato al jugador de la semana. Un sencillo de Álvaro González colocaba el juego 10-9. Y ahora sí nos vamos al noveno episodio, ¿no? Ese noveno inning en el que los Leones del Caracas pensaban que podían amarrar el triunfo con el brazo de Junior Flores, pero no fue así. El inning lo inicia Hernán Pérez con sencillo. Base por bolas a Balbino Fuenmayor, coloca hombres en segunda y en primera, sin out en la pizarra. Falla Carlos Mendoza con un elevado y después base por bolas a Romer Cuadrado, que llenaba las almohadillas con un solo out en la pizarra. El manager José Alguacil decide que es suficiente, saca a Junior Flores, mete a Eduardo Figueroa, que ha tenido buenos relevos, pero no pareciera ser un pitcher de categoría para esa ocasión. Aún así, es lo que tiene el manager José Alguacil a mano. Colocó a Figueroa, que fue capaz de ponchar a Álvaro González, y después, al primer picheo y sin esperar mucho, Jesús Sucre, quien entró como bateador emergente, termina sonando un sencillo por el jardín izquierdo para traerse a la goma a Hernán Pérez y a Diego Guzmán, que había entrado a correr por Balbino Fuenmayor, y ganan los Caribes 11 carreras por 10. Como les digo, Luis Palacios permitió 3 limpias, Moisés Gómez en un tercio 3 limpias más, Junior Flores en el noveno episodio 2 carreras limpias en un tercio de labor, y los Leones del Caracas terminan siendo barridos por Caribes de Anzoátegui en la serie de este fin de semana. Caracas perdió 3 encuentros de los 4 que disputó en esta segunda semana de acción. En el caso de Caribes de Anzoátegui ganó 5 de 6, 5 triunfos de forma sucesiva. En lo que va de campaña es la seguidilla de triunfos más larga que tiene un equipo en la LVP. 5 porque los Tigres ganaron 4, perdieron 1 y ahora suman 4 triunfos más, pero nadie ha ganado tantos juegos seguidos en esta contienda
como los Caribes de Anzoátegui. El mejor jugador de la jornada, para nosotros no hay duda, tiene que ser Jesús Sucre, porque aunque hay grandes jugadores en otros encuentros, como Máximo Acosta en el encuentro del Estadio Universitario, como lo que hizo Simón Muciotti en el Antonio Herrera Gutiérrez, llegar en el 9º episodio con 2 outs en la pizarra, representando tú la oportunidad de poner a tu equipo a ganar, pero también que seas el último out del encuentro y se pierda toda la esperanza, tenía toda la presión Jesús Sucre, pero con ese sencillo al jardín izquierdo termina dándole la victoria importantísima a Caribes de Anzoátegui, que demuestra que esta temporada va a ser un equipo competidor para meterse directo al round robin. Este programa es una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. En la cancha, domino el juego. En la carretera, conquisto el camino. Soy Salomón Rondón y siempre salgo a ganar. Así como EK, con la misma mentalidad, la misma pasión, enfocados en la perfección. EK, el Parkway, la moto que mueve el deporte en Venezuela. Ahora veamos lo que nos espera en la jornada de este día martes 28 de octubre. Hoy lunes 27 no hay pelota en la LVP, todos los equipos van a estar descansando, pero reanudaremos la jornada este próximo día martes 28 con 4 encuentros de forma completa. Los Bravos de Margarita y los Tiburones de La Guaira continuarán su serie. En esta ocasión será en el estadio de Guatamare, cuando los Bravos reciban al equipo Tiburón. Ese encuentro tiene a este momento la transmisión de Baseball Play únicamente. Solo se podrá ver por esa plataforma, además de que se podrá escuchar por las respectivas radios de ambos conjuntos. A las 7 de la noche, la voz de Play Ball. No hay abridores confirmados, pero por el orden que ha venido siguiendo cada una de las rotaciones, en el caso de La Guaira debería ser el dominicano Luis Peña, en el caso de Bravos de Margarita, el panameño Abdiel Saldaña. Cardenales de Lara y Águilas del Zulia también continúan su serie para este comienzo de tercera semana. Canal I y Baseball Play serán quienes estarán a cargo de la transmisión. A las 7 de la noche, la voz de Play Ball en el estadio Luis Aparicio el Grande. Adrián de Horta debería ser el abridor de Cardenales, mientras que Andri Lara, el de las Águilas del Zulia, volvemos y mencionamos, no son abridores confirmados, simplemente lo que correspondería por el orden de la rotación. A las 7 de la noche también en el Estadio Monumental, los Tigres de Aragua, que después de tener una semana en que jugaron todos los encuentros en Maracay, estarán visitando a los Leones del Caracas en el Estadio Monumental con transmisión de One Baseball Network. Ninguno de los dos equipos tiene abridor anunciado. Y a las 7 de la noche también en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, los turcos recibirán por segunda vez en la campaña a los Caribes de Anzoátegui con transmisión de BM Sports. Ninguno de los conjuntos tiene abridor confirmado. Se pudiese especular que en Magallanes Brian Mata pudiese estar haciendo su debut, mientras que el cubano José Ramón Rodríguez, por orden en la rotación, le correspondería lanzar contra Magallanes. Ya lo hizo en el primer encuentro de la temporada y lanzó bastante bien. ¿Cómo está la tabla de posiciones de la LVP? Permanece en lo más alto de la misma. Tigres de Aragua, 8 triunfos en 9 juegos, en lo más alto y calma de la tabla de posiciones. Caribes de Anzoátegui en el segundo puesto en solitario, a 2 juegos y medio de Tigres de Aragua. En el tercer lugar en solitario, Águilas del Zulia con 5 victorias y 4 derrotas. Y en el cuarto puesto, también en solitario, los Leones del Caracas con 4 triunfos en 4 encuentros disputados. Los Tiburones de La Guaira están también en solitario en el quinto lugar, con 4 triunfos y 5 derrotas, a 4 juegos de los Tigres de Aragua, apenas a medio duelo del cuarto lugar que te da acceso directo al round robin. Cardenales de Lara con 4 y 6, a 4 juegos y medio de Tigres, a 1 juego del cuarto puesto. Bravos de Margarita cierra la tabla también en la séptima posición con 3 triunfos y 6 derrotas, está a 5 de Tigres de Aragua, Bravos, y a juego y medio de los Leones del Caracas. Y los Navegantes del Magallanes, que continúan en el fondo de la tabla de posiciones con 2 victorias, 6 derrotas. A 5 juegos y medio están los Navegantes del Magallanes de los Tigres del Aragua. Está Magallanes a 1 duelo del sexto lugar y a 2 del cuarto puesto de la tabla de posiciones. Veremos qué ocurrirá después de este comienzo de la tercera semana de campeonato, que va a estar bastante emocionante. Nuestra portada del día de hoy tiene que ser con Caribes, que junto a los Tigres de Aragua son los 2 mejores conjuntos en lo que va de torneo, son los 2 que están más en forma, y sobre todo por ese increíble triunfo que consiguieron ayer los orientales, que estaban perdiendo 10-3 en algún momento y terminan ganándole 11-10 a los Leones del Caracas. Remontada histórica y barrida ilusionante para Caribes de Anzoátegui,
que barrió a Águilas, barrió a Leones y se ilusionan con tener una campaña 25-26 mucho más competitiva de lo que habían mostrado en las contiendas anteriores. Nosotros, amigos, los invitamos a que continúen en la programación de En la Jugada. Estaremos publicándoles un Noti LVP este día lunes 27 de octubre con todos los pormenores que tienen que saber. El día martes también estaremos llevándole muchísimo contenido sobre lo que le depara a cada uno de los conjuntos para esta tercera semana de acción en la pelota criolla. Como siempre les recomendamos, suscríbanse al canal si aún no lo hacen, que esto es absolutamente gratis. Dejen un like si les gustó el contenido y sobre todo activen la campana de notificaciones, que apenas publiquemos un video les saltará la notificación y lo podrán disfrutar lo antes posible. Ya la pelota criolla está en plena ebullición, cada uno de los equipos jugando, unos enrachados en lo más alto de la tabla, otros cada vez más hundidos en la misma, pero ustedes disfrutarán del mejor análisis y la mejor información solo aquí en La Jugada. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. EK Empire Kiway, la moto que mueve a Venezuela.